Eh, Definitivamente el diagnóstico clínico, el diagnóstico por imágenes es fundamental en patología mamaria. Sin embargo, el diagnóstico patológico eh, es lo que da el diagnóstico definitivo. Y a continuación vamos a tener a un patólogo, el doctor Gino Bianchi. El doctor Gino Bianchi es patólogo del Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central, buen amigo de la casa, prácticamente está dedicado a la patología mamaria, experto en citología mamaria, y él nos va a hablar de neoplasias intraepiteliales de la mama, lo cual es un tema novedoso, es una nomenclatura que se está tratando de implementar y bueno, lo traemos para que nos aclare algunas cosas sobre este tema. Gino. Muchas gracias, doctor Revelo, y a los organizadores del evento por la oportunidad para charlar con ustedes un poquito sobre lo que son las lesiones intraepiteliales o las de la mama. Y es un tema bastante largo, traté de hacer una condensación. Y bueno, vamos a empezar con un recuento breve de lo que es la glándula mamaria, o sea, la mama. Tiene la glándula, que es lo que nos interesa, la piel, el tejido adiposo, por supuesto los vasos sanguíneos y el conectivo, ¿verdad? Esta es una glándula compleja que se asemeja a un racimo de uvas, donde las uvas serían los acinos. Esto es un preparado por aplastamiento donde vemos, estos son los acinos, los acinos mamarios. Los acinos se van abriendo a conductillos, estos conductos se hacen cada vez más grandes, se unen unos a otros y llega hasta arriba la superficie donde está el conducto galactóforo que le da salida a la secreción mamaria. Histológicamente nosotros estudiamos esto por histología, lo que quiere decir que son cortes tridimensionales, pero vemos en dos dimensiones. Aquí tenemos lo que hablábamos, lo que es el lobulillo, son los acinos, el grupo de acinos que están agrupados con el tejido conectivo, y este es un conducto, digamos, intermedio, y es aquí donde vamos a observar las lesiones de las cuales vamos a hablar, ¿no? Entonces, el recuento sigue con aquí vemos otra vez el lobulillo con los acinos, los conducticos, y es importante tener en mente la organización de el sistema de lo que es la glándula mamaria. Si examinamos un ducto de estos a muy alto aumento, vemos que hay dos capas de células. Y esto para los patólogos es muy importante porque cuando observamos que hay pérdida de esta estructura, ya empezamos a pensar que no estamos en presencia de algo benigno, sino algo maligno. Y las dos capas de células son, esta es la luz del ducto, estas son las células luminales, las que están hacia la luz del conducto, y estas son las células basales o mioepiteliales, las cuales se relacionan con el tejido conectivo a través de una membrana basal, la cual vemos aquí por inmunistoquímica teñida de marrón, y en este otro lado vemos las células mioepiteliales o basales teñidas con citoqueratina 5. Otra cosa interesante a tener en cuenta, lo que se llama la unidad ducto lobulillar terminal, que sería el conductico que se abre hacia el grupo de acinos, el lobulillo, y que es lo que se considera, o donde se considera que se originan las neoplasias de la mama, en este sector. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad benigna proliferativa, que es un grupo de condiciones que no son cancerosas, ¿verdad? Vamos a empezar por lo benigno.
y sin embargo, a pesar de que son benignas, pueden, dependiendo de la condición o del tipo de lesión, incrementar el riesgo a padecer el cáncer de mama. Entonces aquí tienen el estudio ya de hace unos años de los doctores Dupont y Page, que fue realizado en biopsias de mama más de 10.000 con un seguimiento de 17 años de esas pacientes. Y ellos encontraron o clasificaron una serie de lesiones que ya han sido nombradas por el doctor Godoyol y le dieron nombre de enfermedad no proliferativa a unas y a otras proliferativas. Y de estas proliferativas las dividieron en sin y con atipia. Observen que ellos observaron con el seguimiento que le pasaba a las pacientes y vieron que había un grupo que tenía un riesgo relativo, eso quiere decir que tienen un riesgo mayor a las que no tenían la lesión. Habían unas sin riesgo relativos, entre los cuales están los quistes, la metaplasia apocrina, habían otras con proliferativas que llamaron proliferativas sin atipia, que tenían un riesgo leve, y habían otras proliferativas con atipias con un riesgo más elevado. Los cambios fibroquísticos, bueno, ya fueron tratados, básicamente macroscópicamente y en el examen clínico de la paciente se consiguen bultitos que generalmente son quistes, pueden ser grandes, pequeños, con metaplasia apocrina, sin. Y dentro de las lesiones proliferativas intraductales tenemos la hiperplasia ductal usual. ¿Se acuerdan que le dije que habían dos capas de células? Cuando aumentan estas capas de células en número, hablamos de hiperplasia. Y la llamamos usual para distinguirla de la atípica. Entonces, esto es un aumento en el número de capas. Prácticamente, aunque algunos textos dicen que tiene un riesgo ligeramente aumentado a sufrir carcinoma invasor, esto en la práctica no se ve. Y básicamente es esto. Observen, esto sería el ducto con su doble capa, está parcialmente afectado por esta proliferación de células que se ve como bastante desordenado. Y en patología, patología de mama, cuando vemos algo desordenado, no nos alteramos, no nos preocupamos. Nos preocupamos cuando vemos regularidad. Aquí lo tenemos a mayor aumento. Observen, esto es un ducto, un pequeño ducto que está prácticamente lleno de una proliferación de las mismas células que revisten el ducto. Esto es hiperplasia ductal usual. No me voy a detener en los detalles histológicos. Y esto es visto con una tinción con citoqueratina 5 y típicamente da un aspecto así como de mosaico, ¿no? No es uniforme la tinción, sino que es unas sí, otras no. Y eso es típico de la hiperplasia ductal usual, en este caso es florida. Después tenemos un grupo de así llamadas lesiones de células columnares. Si ustedes recuerdan, en los acinos, en la doble capa, aquí se observan los mismos acinos, pero están dilatados, y las células que los rellenan. Esto es un acino normal. Observen que las células son más bien cúbicas. En las alteraciones columnares, las células tienden a ser cilíndricas o columnares, precisamente. Y las alteraciones columnares pueden ser típicas, como en este caso, que las estamos viendo aquí, y pueden ser atípicas. Esto es lo que les pongo aquí, DIN, que sería la denominación según la doctora Tabasoli, que llama estas lesiones como neoplasias intraepiteliales ductales. La atipia epitelial plana es un cambio columnar que tiene una atipia en las células. Fíjense que ya los ductos son un poco más dilatados, tienen un material grumoso, se puede asociar a microcalcificaciones, y las células tienen una atipia nuclear mínima.
Esta atipia epitelial plana ha sido objeto de mucho estudio últimamente porque está demostrado que es la primera o la lesión identificable que se puede observar en la mamá que tiene alteraciones genéticas de proliferación clonal. Ya esto es neoplásico. Es lo primero, o sea, lo más incipiente que se puede ver neoplásico en la mama es esta llamada atipia epitelial plana. No muy frecuentemente, pero se puede observar en las vecindades asociadas a lesiones, en este caso son lesiones malignas como el carcinoma tubular, la neoplasia lobulillar. Podemos observar zonas de atipia epitelial plana. Ahora vamos con la hiperplasia ductal atípica, clasificada como DIN-1B, en donde observen y recuerden la imagen del lobulillo. En este caso el lobulillo está totalmente alterado, hay una proliferación intraductal que no compromete totalmente la luz, o sea, todo el ducto, sino parcialmente. Puede ser cribiforme, puede ser sólida, y esto se parece mucho, o es prácticamente igualito, a ver un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Por eso se le pide para el diagnóstico que no exceda la lesión 2 milímetros de diámetro máximo o que no sea mayor a 2 ductos, 2 o 3 ductos grandes. Como ustedes ya habrán pensado, en una biopsia, digamos, por aguja, es muy difícil establecer la diferencia si la lesión se trata de una hiperplasia típica o un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Habría que tener la totalidad de la lesión y hacer la correlación imagenológica para poder discutir sobre si es o no es. Bueno, esto resume los riesgos. La hiperplasia ductal usual, prácticamente un riesgo leve de incremento de cáncer. El cambio columnar y la atipia epitelial plana comporta un riesgo de más o menos 1,5 veces, mientras que la hiperplasia ductal atípica se considera una lesión precursora de cáncer invasor y tiene un incremento de riesgo mucho más aumentado, entre 3 y 5 veces. Ahora vamos con el carcinoma ductal in situ. Ustedes observaron que empezamos por la hiperplasia y ya las lesiones van haciéndose progresivamente más malignas. En este caso también tenemos el mismo ducto afectado, pero la proliferación en el carcinoma ductal in situ ya se considera neoplásica. Constituye, ya ustedes lo saben, el 25% más o menos de los carcinomas detectados por cribado. Es un precursor no obligado de carcinoma invasor, o sea que no todos los cánceres invasores pasan por una fase de in situ, y aunque el nombre es uno solo, carcinoma ductal in situ, esto engloba muchas lesiones, o sea, es una mezcla de lesiones, todas bajo esa denominación. El riesgo a sufrir un carcinoma invasor cuando se detecta un carcinoma ductal in situ se ha calculado de 8 a 10 veces que en la población que no lo tiene, ¿no? Con respecto a la población que no lo tiene. La presentación clínica de todas estas lesiones, como ustedes saben, muchas veces es silente. En el caso del ductal in situ, generalmente son las microcalcificaciones cuando existen. Otras veces se presenta como nódulo, otras veces como enfermedad de Paget o secreción por el pezón. Macroscópicamente muchas veces es muy difícil de detectar. Esto es una pieza quirúrgica. Observen que hay como una especie de huequitos, este es el caso de un comedocarcinoma, en donde estos agujeros a veces se ven llenos de un material amarillento que
sería el centro necrótico de la lesión. Ya vamos a ver por qué. Y otra cosa interesante o a tener en cuenta, que la medición que uno hace de la lesión muchas veces es difícil porque no presenta límites precisos, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Tradicionalmente hay una clasificación morfológica y lo que ustedes conocen, el comedocarcinoma, carcinoma cribiforme, el micropapilar sólido. Eso es de acuerdo a cómo se ve. Aquí tenemos unos ejemplos. Este es un ducto afectado por la proliferación neoplásica. Observen, las células son muy atípicas y en el centro hay necrosis de tipo comedónica. Este es el material al cual me refería en la foto macroscópica. Otras veces los ductos todos estos ductos están ampliados, están repletos de células, adoptan unas fenestraciones. Este es el tipo cribiforme, este es el tipo micropapilar, porque hacen unas papilitas, y este es el tipo sólido. Ya me están corriendo. Esta es la clasificación moderna, toma en cuenta el grado nuclear, la presencia de necrosis y la polarización de las células. Hay muchos sistemas, pero básicamente esto es uno de los más utilizados y ustedes lo conocen: bajo grado, alto grado y grado intermedio. Por supuesto, el bajo grado es el más bonito, el alto grado nuclear. Los núcleos son muy feos, hay presencia de necrosis. La necrosis puede estar inclusive en lesiones de grado intermedio. Estos son los datos que hay que consignar, que muchas veces tienen valor pronóstico, ¿verdad?, para la paciente que está afectada por un carcinoma ductal. Esta es la clasificación DIN de las lesiones intraductales. Observen que los in situ están desde DIN 1C hasta, este es DIN 3, perdón, hay un error. Y la inmunohistoquímica, la mayor parte expresan receptores de esteroides, estrógeno y progesterona. Y a diferencia de los carcinomas invasores, los carcinomas ductales in situ como grupo expresan en mucho mayor porcentaje la oncoproteína asociada al HER2. Esto es algo de patología molecular para demostrar, estos son los tipos histológicos, los grados histológicos del in situ. Fíjense que a mayor el grado 3 o el poco diferenciado tiene una normalidad cromosómica creciente con relación al grado 1, una complejidad, es mucho más frecuente conseguir aneuploidía, y también han sido estudiados a través de el análisis molecular, y se ha encontrado que igualmente que el invasor, los grupos moleculares también se reproducen en el in situ, teniendo los luminal A y los HER2 positivos más frecuentes y los del tipo basal menos frecuentes. Y hay estudios en marcha tratando de afinar, pues, de buscar cuáles son los tipos menos agresivos para a fines de que el tratamiento se haga también menos agresivo. Esto está en marcha, un trabajo bastante reciente. Entonces, lo que quiero que se lleven con esta charla es que las lesiones intraductales van desde una hiperplasia usual, que es muy común verla en las biopsias, que no tiene prácticamente ninguna amenaza, hasta el carcinoma in situ, que ya prácticamente estamos hablando de una posibilidad mayor de carcinoma invasor en esa paciente en un futuro. Muchas gracias.